Muy buenas tardes de nuevo, un lunes más. Estamos con todos ustedes en Tiempo de Debate en Canal 37 para abordar la actualidad de Benidorm y la comarca y con varios asuntos que han sido estos días foco de atención informativa. En primer lugar, las recientes elecciones generales, con la incontestable victoria del PSOE de Pedro Sánchez y la influencia que ello podría tener, si la tiene, en las muy cercanas ya elecciones locales. Y en segundo lugar, en Benidorm cerraremos la legislatura sin presupuesto municipal aprobado, porque la oposición forzó que el documento ni siquiera fuera votado en el último pleno. Para hablar de todo esto, están hoy con nosotros tres periodistas, a quien ya les voy a presentar. A mi lado está Toni Pola, está Raquel López, está Carlos Mora. Buenas tardes a los tres. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Y bueno, pues como estábamos viendo en la entradilla, comenzamos un poco hablando de estas recientes elecciones generales, del triunfo electoral del Partido Socialista, como decíamos, era incontestable, del batacazo que se ha pegado el Partido Popular, del crecimiento de Ciudadanos y de la irrupción de Vox. Yo os pediría una primera valoración que os ha parecido a cada uno de los tres, pues eso, lo que vivimos el otro fin de semana con esos resultados. El que quiera, de los tres. Bueno, yo creo, por ejemplo, que yo sí creo que la subida del PSOE, que a priori muchos no veíamos o no calculábamos que iba a ser tan brutal, con el desplome del Partido Popular, es fruto también del mensaje extremista que ha habido durante toda la campaña. El mensaje extremista de Vox, las fotos de toda la derecha dividida pero unida fotográficamente en determinados momentos puntuales. Todo eso ha hecho, lógicamente, que el PSOE suba, y aparte de que Pedro Sánchez haya demostrado un poco que es un superviviente número uno, porque superó todo a su propio partido, todos los obstáculos en su propio partido, y luego él ha seguido hacia adelante haciendo saltos al vacío que al final le han ido bien. El batacazo del PP es algo que también yo considero que era algo impuesto de hace mucho tiempo. Los casos de corrupción, todo eso le ha ido pesando. Y luego encima es verdad que ahora hay tres partidos, de centro-derecha y de derecha extrema. Entonces yo creo que solamente se puede traducir así en la subida del PSOE tan radical respecto a las anteriores elecciones. ¿Crees que la derechización o ese giro a la derecha que ha tenido el PP en ese discurso le ha pasado factura, ¿no? Sí, porque además cada vez que el PP se ha escorado hacia la derecha ha perdido votos, siempre lo ha hecho. O sea, España, salvo grupos, es un país que tiende al centro. Hay un centro derecha, un centro izquierda, pero en el centro es donde hay más gente. Otra cosa es los extremos. En este caso, los extremos estaban amparados antes de que saliera un partido como Vox, estaban dentro del Partido Popular, y ahora que se han salido, pues el Partido Popular ha perdido apoyos, junto con, por supuesto, la subida de Ciudadanos, que ha sido muy destacada. Toni, Carlos. Estoy de acuerdo con Raquel. Yo creo que, por un lado, el Partido Popular se ha escorado más a la derecha, con ese mensaje radical de Vox respecto a algunos temas, sobre todo pues el tema patriota, el tema de los animales, la caza, los toros, y se han querido acercar un poquito a ese extremo. Y por otro lado, el Partido Socialista pues se ha mantenido en el centro, y yo creo que queda poco de la izquierda, ¿no? Por un lado, el Partido Socialista se ha mantenido en el centro y no hay otra alternativa en el centro, sino que hay como tres de derecha y luego Podemos más de la izquierda. O sea que esa gente más dudosa o más de centro solo le ha quedado la opción del Partido Socialista. Se nos ha llevado el PSOE. Y también ese miedo, ¿no? Como dice Raquel, ese miedo a un posible pacto entre los tres partidos de derecha, pues ha beneficiado a Pedro Sánchez y también ha perjudicado pues al Partido Popular, yo creo. Y desde luego beneficiado a los Ciudadanos, que al fin y al cabo el votante centro más hacia la derecha pues se quedaba sin una opción clara, sin una opción real, y esa precisamente fue Ciudadanos en estas elecciones. Creo también que es cierto que a Pablo Casado le pesó esa mochila que acarreaba de la anterior legislatura en cuanto a los casos de corrupción,
También yo creo que la parte social es una mochila pesada para Casado, porque al fin y al cabo sí es cierto que en la anterior legislatura se fue generando empleo, se fue recuperando empleo, pero hay que ver qué empleo, ¿no? A la gente le preocupa, a la sociedad está claro que le preocupa el no tener trabajo, pero yo creo que le fastidia muchísimo más el tener trabajo y aún así no llegar a fin de mes. Eso es algo que el Partido Popular y en ningún momento hizo esa autocrítica, en ningún momento hizo esa valoración. Al fin y al cabo yo creo que le pasa factura a Pablo Casado. Otro aspecto que yo creo que también, que fue algo que le pesó a Pedro Sánchez precisamente en algunos de esos momentos tan complicados que tuvo al interior de su partido, Pablo Casado, no olvidemos que también se enfrentó y estaba enfrentado a muchas familias muy poderosas dentro del Partido Popular. Hay mucha gente que se alegró dentro del Partido Popular de este batacazo, obviamente no lo hacen expreso, pero ya inmediatamente ya han empezado a salir voces, ¿no? Que precisamente, aunque hacen esa manifestación de unidad y de apoyo a Pablo Casado, pero dejan de entrever un poco ya después de las municipales veremos qué ocurre, ¿no? Entonces creo que de cualquier manera también Pablo Casado tuvo que luchar en solitario en estas generales. No vimos el apoyo que hemos visto en otras generales, por ejemplo, de otros varones del Partido Popular en las diferentes plazas, ¿no? Realmente él tuvo que estar presente prácticamente en todas las plazas, o él o su estrecho círculo cercano, fueron los que tuvieron que acudir a las diferentes plazas precisamente a hacer campaña, y eso al fin y al cabo también se nota, ¿no? Esa falta de apoyo por parte de los pesos pesados del partido, o por lo menos de la mayoría de esos pesos pesados. Habéis apuntado varias causas. En dos cosas discrepo totalmente. Sí, ahora lo vemos. Digo, apuntabais a varias causas. Por un lado, la derechización, el discurso del Partido Popular, la parte social, la escasez de apoyos o algún sector enfrentado. Es decir, esas son como causas del descenso del Partido Popular, ¿no? Pero era previsible que se haya quedado tan corto en sus expectativas, quiero decir, porque se podía prever que, bueno, que también la fragmentación de la derecha tuviera su influencia, pero el Partido Popular es la segunda fuerza de España, era la primera hasta hace nada, y la verdad es que el golpe ha sido brutal y parece ser que el único que lo preveía en este país era Tezanos y sus famosas encuestas, de las que todo el mundo dudaba, ¿no? Dudábamos, porque parecía algo ilógico. Alguna vez tenía que acertar. Claro, sí, pero quiero decir, sin embargo, la única encuesta o la más acertada ha sido finalmente la de Tezanos, que pronosticaba esa victoria del Partido Socialista en esos extremos, y el batacazo del Partido Popular. Sí, pero por ejemplo, yo hay dos cosas en las que yo tampoco imaginaba que fuera un batacazo tan grande el del Partido Popular. Sabíamos todos que iba a bajar, pero tanto yo creo que ninguno lo habíamos imaginado. Sobre todo porque, para empezar, dices tú que no ha tenido apoyos. Apoyo ha tenido hasta de Aznar. O sea, ha salido hasta Aznar, que llevaba... Sí, pero yo creo que tú te referías, adivino, a sectores del lado de Soraya, de Santa María y demás, ¿no? Ya, pero realmente a quien ha tenido de lado es a la figura number one del PP, que es Aznar. Aznar, que le estuvo dando zascas a Mariano Rajoy toda la anterior legislatura, toda esta legislatura, ha apoyado a Pablo Casado desde el primer momento y le ha respaldado. Entonces, y además el PP hasta ahora, el problema es que el PP daba igual las diferencias que tuvieran, que luego en elecciones todos iban a una. Esta vez pues no ha sido así. También exactamente por la fragmentación del voto, pero no porque no le hayan apoyado a Casado, sino también porque Casado ha soltado una cantidad de cosas sin sentido durante la campaña para intentar captar más la atención de los medios, que se ha ido metiendo en jardines de los que luego no ha sabido salir o no ha salido airoso. Luego tú has comentado que el PSOE se ha quedado en el centro. Yo creo que todo lo contrario, el PSOE sí que se ha escorado a la izquierda. El PSOE no es precisamente ahora un PSOE centrista, desde el momento en el que al PSOE durante toda la campaña, y es la realidad, se le ha atribuido, se le ha achacado su connivencia con los nacionalistas catalanes, y con ese tema no es precisamente quedarte en el centro. Entonces, Pedro Sánchez simplemente ha conseguido más votos porque ha surgido un partido de extrema derecha lanzando unos mensajes que no se escuchaban en este país desde hacía más de 40 o 50 años. Y ya está. Y eso asusta, pero no porque se haya mantenido en un centro. En un centro derecha se ha mantenido Ciudadanos,
que también se ha ido un poco a la derecha, o sea, pero no hay ninguno que haya apostado realmente, yo creo, por el centro. Pedro Sánchez no ha apostado por el centro y tampoco lo ha apostado Rivera por un centro. No, si el problema es que yo creo que nadie ha estado Nadie ha apostado por el centro. En el centro no Ahora, ha estado nadie. que los partidos de centro son el PSOE y Ciudadanos, sí, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Pero, ¿y qué le ha pasado a Podemos? Porque también ese es el otro gran batacazo ha sido Podemos. Sí. Podemos, igual que subió, ha pegado un bajonazo. Sí, como yo creo que le pasará en futuras elecciones a Vox. Quizá los partidos que son, pues que surgen ahora, ¿no? Siempre tienen como más, no sé, más apoyo. Habrá que ver si se consolida o no, porque no hace mucho que también nacieron Ciudadanos y Podemos, y parece que son ya dos fuerzas consolidadas. Entiendo que bueno, UPyD, por ejemplo. UPyD fue el caso de que sí, efectivamente, fue de los que desaparecieron, por eso habrá que ver qué es lo que ocurre con Vox, si se consolida o no se consolida. Claro. Con ese mensaje de Vox, como dice Raquel, ha habido cierto miedo, pero también creo que se ha equivocado el Partido Popular al querer acercarse un poco más a la derecha, ¿no? Es decir, tanto tema de la bandera, de España, de la caza, de los toros, se han escorado tanto a la derecha que quizá el Partido Popular sí que ha perdido ese sector un poquito más del centro, no sé. Sí, también, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas nacionales y la cuestión catalana también ha generado muchas ampollas. Sí, tenemos un problemón allí. También desde la derecha se ha intentado vender que Pedro Sánchez mañana mismo iba a pactar con los independentistas. Sí, y el indulto y tal. Y está por ver, creo recordar un mitin de Pedro Sánchez donde dijo que no iba a pactar con los... Sí, eso es cierto. O que no iba a conceder la independencia. Y en los debates, en las televisiones también lo ha dicho, pero bueno, luego cada uno es libre de creer y cada político luego es libre de cumplir lo que promete o no. De eso tenemos experiencia. También en su día el Partido Popular pactó con... Claro, no, sí, con en este caso con Puyol, con PNV... Y con los nacionalistas vascos y catalanes han pactado en este país con todos los partidos, eso lo sabemos todos. Con PP y con PSOE, con los dos, con los otros no. Cierto es que antes no había ese movimiento independentista que efectivamente hay ahora, porque bueno, Cataluña no había iniciado ese proceso. Yo os quería preguntar otra cosa, y siguiendo en este tema. ¿Creéis precisamente que esa amenaza de la llegada de la derecha más extrema, la derecha más radical, ha sido lo que ha movido a la izquierda a que se movilice en las urnas? Quiero decir, porque tradicionalmente la izquierda siempre ha sido el que se quedaba en su casa. Cuando no estaba de acuerdo con algo, me quedo en mi casa. Y ahora precisamente se ha dado ese fenómeno contrario, ha sido la izquierda la que se ha movilizado. Y yo he oído por ahí apuntar que podía haber sido precisamente que la derecha es la que ha movilizado a la izquierda a que vote. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. O sea, esas personas que podían estar un poco más dudosas, yo he llegado a escuchar a la gente de yo al Partido Socialista no lo he votado nunca, pero en este momento voy a votar a Pedro Sánchez. Y es por ese miedo, yo creo. Sí, pero también ten en cuenta que ha salido mucha gente a votar a Vox y ha salido gente a votar a Vox que ni siquiera son de derechas o no te dicen que sean de derechas. Es decir, que hay también un voto de castigo ahí a cualquier partido, como en su momento con Podemos, a partidos emergentes que te dicen mensajes simples. Creo yo, que alguien que sea votante de izquierda de repente vaya a votar a un partido como Vox. Supongo que casos aislados, la verdad, pero ese trasvase de votos me parece más difícil de realizar que el de un Partido Popular a Vox, de Ciudadanos a Vox o a PP, o de PSOE a Podemos o viceversa. Entiendo que ideológicamente está más cercano, puede haber ese trasvase de votos, pero no de una izquierda a una derecha radical, no sé yo. Yo por eso apuntaba a ese miedo, entre comillas, que pudiera haber. Cuidado, pero que yo creo que también también hay gente que votó, yo creo que a Podemos un poco venido del 15M, que tampoco pensaba tanto en izquierda, derecha. Hay un pequeño porcentaje que no estaba muy definido, simplemente estaban cansados de lo que tenían y pensaban que sobre todo gente... Es el voto cabreado, ¿no? Es el voto cabreado. El voto de castigo, que en este caso es voto a aquel que dice lo que se le tiene que decir a esta gente y con claridad, ¿no? Y por gente ejemplo, además en con un perfil tuvimos bajo. un caso muy marcado que es Leopoldo Bernabéu. Ese caso realmente era esa gente que creía, no, si lo que hace falta es alguien que diga las cosas como se tienen que... Aunque realmente muchas veces ni siquiera están escuchando el mensaje o no analizan realmente a esa persona. Exacto, ni tenga mucho sentido lo que está diciendo.
Es un caso que yo creo que también se suscitó en País Vasco o en Cataluña, ¿no? También precisamente es un voto un poco de castigo, sobre todo a la derecha, precisamente ya no porque no se les otorgue la independencia, simplemente porque no se les deje ni opinar. O yo creo que ese es algo que influyó mucho por parte, en ese caso, por quienes votaron a los partidos nacionalistas e independentistas, ¿no? En esas dos comunidades autónomas. Por otro lado, el otro voto sí que era el del miedo. El voto de la izquierda creo que era voto del miedo, precisamente de, uy, que viene el coco, ¿no? Y directamente vamos contra todo lo que tenga que ver con ese tripartito, esos tres partidos de derecha que pactaron al final y que, bueno, que le dieron el gobierno al Partido Popular en Andalucía. No propiamente en una coalición, pero sí posibilitaron que gobernase el Partido Popular. Entonces, ese fue un discurso que a la izquierda le funcionó muy bien a nivel nacional, ese resultado de las andaluzas, que al fin y al cabo le posibilita a Pedro Sánchez materializar y mantenerse según de acuerdo a lo que ocurra después de las municipales, mantenerse en el gobierno, ya sea en solitario, con Ciudadanos o con la izquierda. Y por otro lado, pues precisamente también a Vox yo creo que también le posibilita el entrar al Congreso de los Diputados. Otra vez volvemos al voto del cabreado, de esa persona que por X o Y razón no está contento con Partido Socialista, con Partido Popular, desde luego, porque han estado en gobierno, y con Ciudadanos y con Podemos, porque ya igual sienten que se les ha pasado un poco el arroz. Oye, y ahora que te has sacado el tema de los pactos, ya conocemos los resultados electorales, que ya están ahí, y ahora llega el momento, o llegará en los próximos días, de pactar. La militancia, lo escuchamos todos el primer día, le dijo a Pedro Sánchez, con Rivera no, con Rivera no, con Rivera no. ¿Te parece que se dio Pedro Sánchez por enterado? Vale, ha quedado muy claro, pero al día siguiente salieron los bancos y hay algunas grandes empresas a decir que lo mejor sería un acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos. La pregunta es, ¿qué creéis que va a tener más peso en una decisión o a la hora de las conversaciones de Pedro Sánchez con el resto de formaciones? ¿Lo que digan los bancos y grandes empresas para el tema de la estabilidad económica o lo que le pida la militancia? De entrada, yo creo que hay muchos políticos, no sé si la mayoría, que miran por ellos y por lo mismo van a esperar a después de elecciones para no posicionarse, ni a favor de Podemos ni a favor de Ciudadanos. Van a esperar a las elecciones municipales para posicionarse, porque ahora mismo yo creo que no les beneficiaría ni a unos ni a otros mostrar sus cartas. Entonces, yo creo que van a esperar y luego ya se verá. Y a la hora de pactar, pues como hablábamos Carlos y yo, ahora mismo es que de los políticos no puedes esperar todo. O sea, hoy dicen que van a gobernar en solitario, mañana en Podemos. Uno que ha dicho, hay quien ha cerrado las puertas al PSOE, como es el caso de PSOE, de PP, de Ciudadanos, tal. El PSOE ha cerrado sus puertas también, pero claro, esto es antes de las elecciones, después ya veremos, y lo digo por eso, porque los mensajes ya empiezan a llegar, claros y sin que nadie disimule. La militancia se lo dijo desde el mismo momento que se conoció el resultado de las urnas, y al día siguiente, porque no podían antes, porque era por la noche, los bancos y las grandes empresas dijeron, no, el pacto bueno es este. Y ahora falta saber qué es lo que va a pesar más. Tarde o temprano tiene que haber algún acuerdo de gobierno, entiendo. No sé si Pedro Sánchez finalmente optará por gobernar en minoría, en solitario. De que sea la militancia la que se lo exige, no sé qué tanto, porque realmente sabemos que en ese tipo de actos muchas veces hay 4 o 5 aliados que son los que empiezan a gritar con Ciudadanos, no, y entonces ya le sigue toda la masa y al final, digo, eso sabemos que ocurre, hemos estado en meetings y sabemos que eso pasa, hay 4 o 5 por ahí infiltrados que son los que empiezan con los cánticos y ya le sigue todo el mundo. Y al fin y al cabo tú quedas como, mira qué coherente, ¿no? Ya ha quedado muy claro, os escucho. Pero luego obviamente vienen los análisis, porque al final vienen los acuerdos a puerta cerrada, en los cuales luego nos dan una excusa perfecta y al final parece como que todo... Igual en un futuro, si Pedro Sánchez quiere pactar con Ciudadanos, puede decir que Podemos le exigía algo más con Cataluña, por ejemplo, no sé. Entonces puede decir Pedro Sánchez, no, yo he pactado con Ciudadanos. Podemos, para empezar, le exige ministerios. O sea, Podemos le exige ministerios cuando no necesita a Podemos, no necesita Podemos para nada. Quiero decirte que PSOE más Podemos no hacen nada, no hacen ninguna mayoría. Entonces, que ya vayas exigiendo
ministerios, pues a ver, si tuviera suficientes votos... que Podemos no va a volver ha escondido sus cartas. Claro, y no va a querer hacer lo mismo que ahora. No sabemos pero bueno, Ciudadanos y dirá... También Ciudadanos ha dicho que no va a pactar con el PSOE directamente. Entonces, pero en el caso de que se produzca un pacto o facilite la acción de gobierno, ¿crees que Ciudadanos entraría en el gobierno o sería para quedarse fuera? Hasta ahora lo único que han dicho que sería para quedarte fuera. Claro, hasta el momento lo único que han dicho es que no, la puerta a Pedro Sánchez está cerrada. Antes y voto después. A eso iba, yo creo que sería un pacto velado precisamente de abstención simplemente, de facilitamos el gobierno y luego tal vez pactos puntuales, precisamente para no vulnerar esa coherencia que al fin y al cabo deben mantener. Es que eso es a lo mejor lo que pretende Pedro Sánchez, que se está especulando con intentar gobernar en minoría con acuerdos puntuales. Que por eso he insistido en el gobernar en solitario, ¿no? Perdón. Pero que también tienes que mirar los resultados de las elecciones de ahora en mayo. O sea, todo va a pesar en ese... a la hora de pactos... Ahora vamos con eso, porque otra cuestión que quería preguntar es ¿qué futuro les veis ahora mismo, después de los resultados de las elecciones generales, a los diferentes líderes políticos, de los grandes líderes políticos, de los grandes partidos, después de este resultado? En especial, pues como hablábamos antes, a Pablo Casado, que es el que parece que ha quedado un poco tocado. Yo creo que el primero que va a caer es Pablo Casado. De hecho, las teles ya estaba saliendo Feijóo como portavoz ya estos días. O sea que yo creo que ha fracasado y que rima con su apellido, ¿no? Con Casado. Y imagino que buscarán a alguien pues que no esté quemado, ¿no? Feijóo me parecería una opción válida. Y pues hombre, Rivera tiene que mantenerse, ¿no? A la espera de lo que hagan con el PSOE. Pedro Sánchez, pues obviamente ha triunfado. Ahora mismo, claro. Y pues Pablo Iglesias veremos. Yo creo que Pablo Iglesias era de las grandes incógnitas porque también se pegó un batacazo muy importante. Claro, y esa era la segunda parte. Tal vez empiecen a discutirle ya el liderazgo en Izquierda Unida, en Izquierda Unida, en Unidas Podemos, después de que ya haya tenido varias bajas. Lo que pasa es que ya le han dado mucho protagonismo a su esposa, además, que es Irene Montero, y de hecho él ya en algún momento manifestó que en la próxima ejecutiva general de su partido, bueno, en las próximas elecciones de su partido, es probable que haya una feminización de los altos cargos, ¿no? Entonces yo creo que ya está abriéndole la puerta que sea Irene Montero, que además lo ha hecho bastante bien en esta campaña. Creo que ha sido un revulsivo importante para el partido, precisamente captando el voto de las mujeres, no solo de izquierdas, muchas mujeres que a lo mejor no se hubiesen planteado a votar en Podemos, pero gracias precisamente a ese trabajo que ha hecho Irene Montero, sí que ha recabado un poco de votos de ese sector. Pues Raquel, terminas tú y nos vamos a publicidad. Yo creo que el tiempo de Casado ya ha finalizado casi cuando ha empezado, porque con ese batacazo yo creo que es imposible intentar liderar una oposición. No estás legitimado después de una pérdida de 2 millones de votos. No eres la persona adecuada para intentar recuperar lo que quede del barco. Y en cuanto a Podemos, yo creo que seguirá perdiendo votos. Pablo Iglesias, ni Pablo Iglesias ni su mujer, creo que sean además el ejemplo de lo que Podemos a día de hoy ha ido no publicitando, sino defendiendo, ¿no? Su propia vida ha ido en contra de las ideas que ellos han ido proclamando. Entonces, no puedes ir hablando de la casta, no puedes basar tu campaña en estos que llevan chaletazos y tú, en cuanto llegas ahí, te compras un casoplón y te... Supongo que porque a veces la política también son gestos. No seré yo quien censure donde vive cada uno, siempre sea legal, pero muchas veces son gestos. Son gestos, y ahí fue para mí un error garrafal. Bueno, que vamos a hacer una breve pausa aquí y ahora mismo a los tres os pregunto, hemos hecho un análisis un poco somero de las elecciones generales, ahora os pregunto, a vuelta de pausa, si creéis que esos resultados de las elecciones generales pueden influir o de qué manera podrían hacerlo en las elecciones locales que tenemos ya. Lo dicho, una pausa muy breve, enseguida estamos de vuelta en Tiempo de Debate.
Pues estamos de vuelta, seguimos con este tiempo de debate aquí en Canal 37 y les había preguntado a nuestros invitados si creen que este resultado electoral en las elecciones generales puede influir o de qué manera, si mucho, poco o nada, en las elecciones que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, las municipales. ¿Qué pensáis? Hombre, hace falta muchísimo valor para extrapolar directamente unos resultados generales autonómicos a unas locales, sobre todo porque influye mucho la persona en las locales, ¿no? Más allá de la formación política, influye también mucho la persona. Por lo mismo, de hecho lo hablábamos fuera de cámaras, sería muy aventurado pensar que en las próximas municipales, por ejemplo, Bernabé Cano va a perder en la Nucía ante un partido socialista que en la Nucía está completamente desdibujado y desaparecido, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Lo que sí creo, ya en una ciudad como Benidorm, por ejemplo, más grande, sí que se puede manejar un poco, no extrapolar directamente, pero sí que puede haber unas ciertas variaciones en favor de algunos partidos. Por ejemplo, yo creo que en el caso de Benidorm, el Partido Popular no es tanto que vaya a perder, pero podría ser que Ciudadanos sí vaya a ganar algunos votos más en el caso de Benidorm. El Partido Socialista habrá que ver. ¿Creéis que aquí se puede subir a la ola? No creo que se dé esa subida por parte del Partido Socialista, por eso es lo que te decía. Creo que esos votos en lugar del Partido Socialista se podrían ir a Ciudadanos en el caso de Benidorm. Es lo único que creo. Creo que sí que podría aparecer Vox por ahí, tal vez, por lo menos con una buena cantidad de votos. No sé si para alcanzar un concejal, pero volveríamos un poco a ese voto cabreado, ese voto simplemente que sigue la marea, ¿no? La tendencia nacional, y podría darse, no lo sé, en el caso de Vox. Podemos, me parece que a nivel local, estamos hablando de momento de Benidorm, ¿no? Yo creo que a nivel local Podemos no tiene fuerza, prácticamente no ha hecho campaña, tardó mucho en dar a conocer sus candidatos muy jóvenes. Entonces Podemos, por ejemplo, creo que se reproducirá lo mismo que a nivel nacional, se pegará un batacazo todavía mayor que en otras elecciones, creo. Compromís... Recordemos que en las últimas no sacó representación, incluso iban divididos. Así es. Compromís, la verdad es que no lo sé, porque a nivel, en las generales le fue mal, en las autonómicas también perdió, y en este caso si pierde encima sin ir con los verdes, pues podríamos estar hablando de que Compromís no saque ni siquiera un concejal en Benidorm si se llegase a dar esa extrapolación. No, insisto, no creo que puedas extrapolar tal cual los datos, pero te sirven para hacer una pequeña lectura. Eso creo que sí te sirve más o menos para intuir un poco de algunas cosas que se podrían dar, algunas tendencias que se podrían presentar. Yo creo, como dice Carlos, que no se puede extrapolar directamente, pero sí que ha habido por lo menos datos a destacar, como es esa derrota del Partido Popular en la Nucía por 2 votos, si no me equivoco. Creo que es interesante, porque luego Bernabé Cano suele ser uno de los alcaldes más votados de España, y que gane el Partido Socialista es de destacar. Luego también me parece que en 2 municipios, en La Vila y no sé si en otro municipio, Ciudadanos ha sido la segunda fuerza más votada, adelantando al Partido Popular. También es un dato. Ha sido en Villajoyosa y en Alfaro. Y luego también me quedo con otro dato, que en Benidorm Vox ha tenido, no sé si más de 3.000 votos, creo, que no sé si le darían... Son 3 o 4 concejales. 3 concejales, 2.800 votos. poniéndonos en lo peor o en lo mejor, según a quien le preguntes, uno igual sí que saca Vox en Benidorm. Sí, desde luego, si lo extrapolamos son muchos más. El otro día en el Pleno Rubén Martínez ya lo daba por hecho. Echaba la culpa al Partido Popular de la posible irrupción de Vox. No sé hasta el punto, la culpa que pueda tener el Partido Popular de Benidorm de la irrupción de Vox. De Benidorm, no sé. Hombre, no encuentro la relación. Yo creo que no son extrapolables. No son extrapolables primero porque quizás sí en un 30% pese la marca a nivel nacional, pero en Benidorm hay unos 5.200 votos ahora mismo que en las anteriores elecciones municipales votaron local. Es decir, votaron a Gemma Amor con liberales, votaron al partido de Leopoldo, al disgregado ahora partido de Leopoldo, que se ha convertido en 3, y a Gemma Amor. Esos 5.200 votos son 5.200 personas que votan a alguien del pueblo a quien conocen. Y de quien conocen no solamente el programa, sino un poco la trayectoria. A la propia persona. Incluso. A la propia persona. Entonces, 5.200 votos te va a hacer cambiar radicalmente el resultado respecto a, si quieres extrapolar los resultados autonómicos al ámbito local.
Compromís tampoco ha bajado, o sea, Compromís se ha mantenido. Su techo autonómico eran unos 2.300 votos y yo creo que sí que va a volver a sacar 2 concejales. Podría sacar dos concejales porque Vigorra ha hecho muy buen trabajo en la oposición. Sí, sí. Es lo que hablamos Desde siempre, mi punto de vista como periodista ha hecho un muy buen trabajo en la oposición. Una cosa es lo que vemos nosotros día a día en el Y ayuntamiento. luego la percepción que tenga el ciudadano. Pero sí que se ha movido es como Ciudadanos. Ciudadanos ha estado ahí durante toda la legislatura. Te puede parecer mejor o te pueden parecer peor, pero ha mantenido una línea de oposición coherente con lo que dijo en principio que iba a hacer. Sí, nosotros como periodistas sí que hemos visto, pues más o menos, que diariamente había propuestas tanto de Ciudadanos como de Compromís, y hay otros partidos que, pero el PSOE, que no se claro, les han visto. es que el PSOE ha estado completamente dormido. Primero porque llegaba de estar gobernando y luego porque estaría ya pensando en clave de elecciones. De todas formas, a mí tampoco me gustaría personalizarlo todo esto en el PSOE, al que se le puede Sí, no me refería al Partido Socialista. al que se le pueda echar en cara una labor más visible de oposición, no centrarlo solamente en los plenos, pero ha habido otros hablaba, por concejales, ejemplo, del partido de Germán Mor, concejales, y no solo o de el Germán Mor, mismo Leopoldo Bernal. por eso, que venían pregonando la limpieza política, la nueva política, la transparencia, la actividad, me voy a acabar con todo, y se han limitado a llegar al pleno y levantar una mano para abstenerse, para votar a favor o para votar normalmente para abstenerse. sin intervenciones. Y muchos de ellos repiten dices, en este claro, dices, no has intervenido en un pleno, pero es que llevas toda la semana trabajando y diciendo posición, dices, no, es que ni por la mañana no se te ve en el ayuntamiento, y no es solo en este caso Leopoldo, hay más gente, no se te ve en la casa consistorial, pero tampoco se te ve luego donde se te tiene que ver. Entonces dices, pero ahí estás otra vez, de verdad. Es decir, el PSOE sí, es cierto, se le puede echar en cara una más visibilidad en la oposición para el número de concejales que son, pero no son los únicos, cuidado. Y luego a un concejal le pido algo más. Y luego el PP también ha tenido la suerte de que ha podido destinar más dinero a inversiones. El plan de ajuste ya estaba en marcha, ya ha habido más liquidez para poder ejecutar obras y eso también el votante lo agradece, aunque no ahora, porque claro, como se han dedicado a hacerlas todas ahora hay deprisa corriendo pero en el último momento, pues eso también les va a pesar. Al final yo no sé si es bueno o malo, porque el político suele hacer estas cosas con la intención de recoger un número de votos, porque parece que estamos haciendo cosas, pero cuando a veces yo no sé, a veces pienso que cuando uno lo junta todo al final, el ciudadano dice, me estás tomando por tonto y encima me levantan la ciudad. Entonces, lo haces de golpe. Claro. Sí, exactamente. O sea, si colapsas la ciudad, pues mira, es que has tenido 4 años, podrías haber empezado antes. Si me lo vas haciendo en el último año, un mes otro mes otra, pues efectivamente, además, llegas a febrero, marzo, con la ciudad recién pintada, con todo reasfaltado, tal. Pues mira, de lujo, pero encima prometes que antes de Semana Santa estará todo listo, pasa la Semana Santa y sigue todo tirado por ahí, pues... Pues ahora vamos con eso, que os quiero hacer una última pregunta de tema político, enseguida vamos con el tema precisamente de presupuestos de Benidorm, que no están aprobados. La última es, y esto es un poco hacer de adivino, de pronóstico, vuestra opinión muy personal. ¿Creéis que en Benidorm, a tenor de cómo está la situación ahora y por el seguimiento que hacéis de vosotros todos los días, que se puede reeditar un acuerdo de gobierno o algo parecido, similar a lo que ocurrió en Andalucía? ¿Con Vox te refieres? Contando si Vox entrara ahí. Quiero decir que en este caso, por ejemplo, sabemos que este año, estos 4 años, ha gobernado el Partido Popular en minoría, primero en solitario, pero finalmente en coalición con Ciudadanos por Benidorm, pero en minoría. Si sería, por ejemplo, habría la posibilidad de que para tener una mayoría gobernara PP, Ciudadanos, no sé en qué orden, en función de los votos que sacara cada uno, y con el soporte o la muleta de Vox. No sé, ¿lo veis posible? Antes de nada has dicho una frase que es que le pides más a un concejal, y ahí quería abrir un punto de aparte, y es que como ya conocemos las listas de todos los partidos, es muy curioso como no voy a decir siglas ni nombres obviamente, como en algunas listas pues casi entra cualquiera, es decir, se presenta un candidato y luego el amigo, el hermano, el tal. A mí me parece, como dices tú, que hay que pedir más a la política local, comarcal y nacional. El único filtro que hay es... Está muy bien la democracia, que todo el mundo pueda ser concejal. El único filtro que hay, al parecer, es no estar inhabilitado para el sufragio pasivo. Y aún así, también los hay. Y aún así a la Junta Electoral se le pasa. Claro, es lo que digo yo, que cada uno sabe su formación y yo qué sé, yo no aceptaría una concejalía de sanidad, por ejemplo, pero bueno, vaya cada uno, no sé.
a mí me parece sorprendente, cuanto menos, que determinada gente pueda presentarse a concejal sin ninguna preparación, como dices tú, castigados penalmente, no sé. Que tienen una concejalía de sanidad, a mí no se me ocurriría. Que tienen negocios con deudas, no sé, que no sabe gestionar ni su casa. Un pacto así en Benidorm, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de PP, Ciudadanos y Vox tal cual, creo que no, ya pasó en las elecciones anteriores que el Partido Popular se habló mucho de la posibilidad de que pactase con Ciudadanos por Benidorm desde antes, y hasta que no salió Leopoldo Bernabéu no terminó de pactar el Partido Popular, precisamente por la figura de Leopoldo Bernabéu y varias cuestiones legales que eran del dominio público que pesaban sobre Leopoldo Bernabéu. Entonces, al fin y al cabo, sí que el Partido Popular tuvo que limitarse y tuvo que mantenerse al margen de ese posible pacto. Creo que en el caso de una posible alianza Partido Popular, Ciudadanos, Vox en Benidorm ocurriría lo mismo. Además, tal y como se prevé el panorama, posiblemente ni siquiera le haga falta una tercera fuerza política. Por eso, a eso iba, y un PP y un Partido Popular, Ciudadanos, es decir, si con esos votos de Partido Popular y Ciudadanos, imaginaos que tienen 13 concejales entre los dos, yo creo que sí que sería factible un acuerdo de gobierno que no se dio en la otra vez, hace 4 años, precisamente porque los 8 concejales del Partido Popular y los 3 de Ciudadanos tampoco daban para la mayoría absoluta. Además, a lo largo de esa legislatura... No, y porque desde el principio Ciudadanos dijo que no iba a entrar en el gobierno. Sí, eso o sea, Ciudadanos dijo desde el principio que no, y por eso, por muchas invitaciones reiteradas del Partido Popular a que formara parte del gobierno, que además lo ha dicho por activa y por pasiva en plenos y sobre todo en el debate de pues entren a gobernar, y entonces y también le ha estado diciendo que no al PSOE de Rubén Martínez, que se ha pasado toda la legislatura pidiendo una moción de censura. Entonces, ahí se ha mantenido. Al principio Ciudadanos intentó como no pactar directamente, sino llegar a unos acuerdos, sobre todo en el tema de presupuestos. No, Ciudadanos ha pactado los presupuestos durante 3 años consecutivos, claro. Y yo creo que el Partido Popular no ha acabado de cumplir con Ciudadanos en muchas cuestiones. No ha cumplido. Lo que pasa que eso no quiere decir que eso haga inviable un futuro pacto que... De todas formas, efectivamente, hablando de ese futuro pacto, mucho tendrían que decir también, o algo, las cúpulas de los partidos, los respectivos partidos, si conviene o no conviene. Para un sentido como para otro. O sea, claro. Lo que sí que yo tengo claro es que Ciudadanos no va a pactar con Vox. Eso Juan Balastegui ya lo ha dicho además públicamente. Y tampoco creo que Vox vaya a sacar en las locales un número significativo de votos. Primero porque es un partido que nace dividido, porque empezó la gente que empezó a mover el partido aquí ya no está. Luego los que pusieron ya hemos tenido que eliminar al primero de la lista por sus condenas, y el segundo llega con la etiqueta de neonazi. Entonces, pues es muy difícil. Lo que pasa es que yo no sé si en este caso... Pero sí que hay voto de liberales que haya votado... ¿Hasta qué punto puede influir? Supongo que algo así, porque... Sí, he escuchado varios chistes en ese sentido, pero a lo que me refería es que la gente de Benidorm que vaya a votar a Vox no conocía al candidato, al número 1 que no lo conocía porque, entre otras cosas, no era una persona de aquí. Sí, pero... En Andalucía pasó. En Andalucía mucha gente que votó a Vox no sabía ni el nombre, no había visto en la vida en este la cara. caso es donde sí tira la sigla. Yo creo que sí, aquí sí que tira la sigla. A ver, si el candidato es el palo de una fregona, el que vaya a votar a Vox va a votar al palo de la fregona. Claro, pero hay 5.200 votos que ya sabes seguro que van a votar en clave local. 5.200 seguro, que son los que se quedó liberales, que no se presenta y que supuestamente, previsiblemente, su voto se tendría que ir al centro derecha, es decir, o a Ciudadanos o al Partido Popular, y eso en función de... yo creo que a nivel local no irían. Los votantes de liberales no van a votar a nivel local a un señor que está en Alicante, que llega de Alicante y que no conocen de nada. O sea, los de liberales siguieron a Gemma Amor, a una figura pública, y a la gente de Gemma, que tenía una corriente, efectivamente, de centro-derecha y de la derecha de antes, en Benidorm. Pero eso no quiere decir que esas personas vayan a dar su voto de confianza a un señor llegado de la nada, cuya trayectoria no conocen nada y que no sabe nada realmente de las particularidades ni problemas que tiene la ciudad. No creo que ese voto se vaya a ir a Vox. No sé si algunos de los otros partidos pueden tener opciones, porque no sé cuántos ¿Está partidos Paquita? hay. 13. Claro. 13 partidos. Tendremos que ver qué pasa, es verdad, tendremos que ver qué pasa con Leopoldo, contigo, que ha empezado ya la precampaña mucho antes de... Que van de color verde también, ¿no? Que también van de color verde. Despistar. Sí,
también jugó en las El año, anteriores. la legislatura pasada iba de naranja. No, en las anteriores se hizo llamar Ciudadanos por Benidorm, pero iba de morado con un logo como muy Podemos. Entonces juega un poco al... Bueno, pero cada bueno, uno utiliza las estrategias que puede. Paquita arrancará votos de... Sí, pero es lo que lo hemos hablado en centro. este programa alguna vez con vosotros, que la fragmentación de estos partidos tan pequeñitos que está habiendo, pues si no consiguen el mínimo número necesario para concejales, que como decimos, el primero puede estar en 1.200, 1.300 votos, una cosa así, pues claro, si no llegas a ese 5% necesario, creo que es el 5% necesario para tener pues, un concejal, desapareces y esos votos benefician inmediatamente a las grandes fuerzas, con lo cual la proliferación de pequeños partidos, si no alcanzas un mínimo, finalmente el beneficiado son los grandes, que van a ser PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís. Bueno, en este caso no lo sé hasta qué punto, pero es el reparto de los 5 concejales que se van a quedar. O sea, claro, es que sí, es que son 5 concejales 5, 6, que van a 4 bailar. concejales que están bailando ahí si no consiguen representación. Y además es imposible saber hacia dónde van a ir. O sea, porque... Bueno, que ponemos el punto final al debate de política y vamos a hablar, aunque sea un ratito, poco ya de presupuestos, porque el otro día tuvimos el pleno en el Ayuntamiento de Benidorm. Y bueno, pues vamos a cerrar la legislatura aquí en el Ayuntamiento de Benidorm sin presupuesto municipal aprobado. Y bueno, esto de momento ya ha suscitado las primeras reacciones. Por ejemplo, el Gobierno ha dicho que al no haberse aprobado el presupuesto 2019, pues que corren peligro las inversiones y las subvenciones que están consignadas y demás. La oposición, lógicamente, dice que no, que dice que lo contrario, que eso no corre peligro, el presupuesto se ha prorrogado y que bueno, pues que con esas inversiones se va a seguir para adelante. Y ahora os pregunto yo, ¿qué opináis vosotros? Creo que es un presupuesto que llega en el pleno de abril, el último pleno de la legislatura, precisamente sabiendo que eso es lo que iba a ocurrir para poder conseguir esa foto, de decir, mirad, nosotros llevamos las cuentas en abril, que es el 4º mes del año, y no nos lo dejan aprobar los de la oposición, entonces son los culpables de que haya inversiones que no podamos hacer. Creo que en este caso es una estrategia prácticamente para buscar esa foto. De cualquier forma, yo insisto, creo que llegar a abril presentando los presupuestos ya precisamente tampoco es precisamente, no habla de una gestión económica lo mejor. También es cierto que el Partido Popular está gobernando ahí solo con Ciudadanos, con Ciudadanos por Benidorm, perdón, y tiene que conseguir los apoyos de otras fuerzas. También en otros años por eso también se ha retrasado un poco la aprobación del presupuesto. Pero a mí me parece que este presupuesto se presente en este pleno de trámite, simplemente. A ver, lo que está claro es que otros años el presupuesto se ha presentado, al menos a los socios presupuestarios, es decir, a Ciudadanos en este caso, los presupuestos se presentaban en febrero, enero, febrero, y ahí se empezaba a trabajar el tema de las enmiendas, el tema de la modificación de inversiones. En este caso... no es que se haya presentado en abril, se ha presentado prácticamente en mayo, porque se presentó hace nada. Entonces, se presentó el viernes a última hora previo a la Semana Santa. O sea, no es la mejor, ni el mejor momento ni el mejor momento para intentar llegar a pactos. No se han intentado ningún pacto. Ciudadanos es el único, que además lo dijo Lourdes Casellas en el Pleno, que presentó por registro lo que quería que se viera reflejado en los presupuestos y lógicamente no está, porque son todos los incumplimientos que no han realizado años anteriores. Sí, bueno, en esto tengo un inciso. Lourdes también ha dicho que el único grupo que se había estudiado, mirado los presupuestos, había sido Compromís Los Verdes. Lo que pasa es que con su enmienda a la totalidad, que no prosperó, fue rechazada, pero bueno. Bueno, también es cierto que los presupuestos llevaban un error, que fue Ciudadanos el que tuvo que ir a decir, avisar que había un error en los presupuestos, que encima los presentaron con un error, con lo cual luego tuvieron... Eso no es achacable al político, sino en este caso al técnico, que pudiera haber tenido un error. Pero el político no se dio cuenta, tuvo que ser otro político el que tuvo que ser otro político, exactamente. El político de gobierno no lo vio, lo tuvo que ver un político de la oposición. Pero en todo caso, entregar los presupuestos tarde y mal, como se ha hecho, y pretender aprobarlos de manera provisional para que luego su aprobación definitiva se la coma el nuevo gobierno que entre, no me parece normal. Si realmente querías llevar a cabo los presupuestos, haberlos presentado al inicio del año y haber empezado a funcionar con ellos. Tampoco se pierde tanto en tema de inversiones, porque si se miran,
es una prolongación de las grandes obras, y las grandes obras en Benidorm ya llevaban la consignación puesta eran años con una inversión prorrogada, plurianual. Las subvenciones también están contempladas precisamente dentro de esa prórroga, tengo entendido. Las subvenciones también están ahí. Las nominativas. Sí, las nominativas, al balonmano, al doble amor, todo eso ya figuraba ahí. Y en todo caso, estamos en mayo, las elecciones son dentro de 20 días. O sea, 20 días no, menos. Sí. Nada, estamos a No caso es excusa para el Partido Popular, pero me parece que el Partido Socialista también en su día aprobó unos presupuestos muy cerquita de las elecciones, y en el caso de que se hubieran aprobado, que no se han aprobado, luego siempre puedes hacer modificaciones, aunque como habéis dicho bien los dos, tener que llevar unos presupuestos en mayo, pues no creo que sea de todas formas, la mejor estrategia. Que haya habido en esta maniobra, como tú decías antes, puede que sea estrategia, algo de electoralismo por las dos partes, me refiero, por parte del gobierno, por el hecho de intentar sacar un presupuesto antes de unas elecciones y venderlo como un éxito, aquí os dejo ya el trabajo hecho, tal, y por otra parte, en la oposición, no te lo apruebo porque me puedes hipotecar y encima pues el electoralismo en el sentido de que no te voy a dar el soporte precisamente para que no lo vendas como un éxito y lo venda yo. Lo que pasa es que la oposición se ha tirado meses pidiendo el borrador. Claro, yo creo que todos los grupos de la oposición... Para marcarse el tanto, sino que el tanto se lo quería marcar precisamente con la no aprobación, es más, ni siquiera debate de los presupuestos. Y aquí creo que volver a destacar a Josep Vigorra de Compromís, que además presentó un presupuesto alterno en semanas anteriores, precisamente como diciendo, hombre, como no nos llega un borrador, como... Sí, además con muchos temas sociales... Así es. Creo que también es destacar, aunque sabes que no te lo van a aprobar porque es único concejal de tu grupo, etcétera, pero dices, hombre, aquí lo tenéis, si vosotros no presentáis un documento, aquí tenéis un documento. Me parece que es muy buen trabajo por parte de Josep Vigorra en esa oposición en solitario que está haciendo, porque ha estado prácticamente en solitario toda la legislatura. Sí, hasta sí, porque también cuando estaba con dos concejales, la mayor carga de trabajo la hacía Compromís. Una última cuestión. ¿Creéis que hay cambia mucho de tener un presupuesto prorrogado, como va a ser el caso ahora, o bueno, como es el caso ahora, a tener uno nuevo? Es que a las alturas de es que de partido el presupuesto que han presentado es un presupuesto continuista claramente, en el que no ves grandes diferencias, o sea... Sí, pero a ver, tenemos que tener en cuenta también que la mayor parte de las inversiones venían ya, es decir, como decimos antes, pero hay varios millones extra. La parte del León, digamos, estaba ya. Es decir, que hay poco margen, más el presupuesto participativo, que te lo marca el Consejo Vecinal, hay poco margen después de maniobra, ¿no? Que da un poco a los políticos. Por eso digo, si cambia mucho tener un presupuesto prorrogado a otro que se vote ahora o cuando salga el próximo gobierno. Pero yo creo que el quid de la cuestión está en quién va a utilizar ese presupuesto y en cómo se ha ejecutado el presupuesto anterior. Es decir, que solamente han entregado hasta ahora el presupuesto, pero no han entregado la liquidación del presupuesto, es decir, lo que realmente se han gastado. En el presupuesto creo que recordar que del año pasado que había, por ejemplo, 300.000 euros en renovación de instalaciones deportivas y rehabilitación de instalaciones deportivas. No lo han ejecutado. ¿Dónde se han ido esas obras? En becas, en bienestar social, hay una cantidad ingente de dinero en esa partida que no se ha llegado a utilizar, que ha terminado en obras. Ha terminado en asfalto. Entonces, todo eso habrá que verlo y el nuevo equipo, el que sea, que igual es el mismo, igual no, el nuevo equipo tiene que estar legitimado para decir, bueno, pues en base a cómo se ha ejecutado realmente el presupuesto, ya voy a hacer yo los ajustes. No se trata de... Yo creo que es... De todas formas, es lo que decía también Julián al principio del debate, que qué casualidad que nosotros nos centramos casi siempre en Benidorm, porque es uno de los municipios más grandes, si no el más importante de la comarca, pero prácticamente en todos los municipios de España, qué casualidad que las grandes obras y las grandes partidas justo quedan para el último año de legislatura, todas las obras coinciden ahora, también habla muy mal de todos los políticos, no solo de los de Benidorm. Sí, lo que decía antes. Vale que había un plan de ajuste, que estaban limitados, que toman a los ciudadanos un poco por tontos. Bueno, ahí tienen la memoria reciente, levanto la ciudad, hago obras y parece que se van a acordar que he hecho mucho ahora y hace 2 años no. Hemos visto políticos que han llegado a inaugurar semáforos. Sí, o sea, no muy lejos de aquí. Tiempos electorales. No muy lejos de aquí, sí. Pues a los tres lo dejamos aquí, que nos ha acabado el tiempo. Un placer haberos tenido a los tres como invitados. Espero que repitamos dentro de no mucho. Algo haremos de
de aquí a las elecciones o después, alguna valoración. Y a todos ustedes, pues está lo mismo que a ellos, que esperamos que se lo hayan pasado muy bien, que se hayan entretenido, sobre todo que hayan salido informados y que les esperamos aquí el próximo lunes con más actualidad, con más debate, aquí en Canal 37, Tiempo de Debate.